Bendiciones, gente. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja. En esta hora le doy gracias a mi Dios Todopoderoso porque Él es bueno, porque grandes son sus misericordias, porque le doy infinitas gracias por la vida que me ha regalado, porque hasta aquí me ha ayudado Jehová. Puedo decirlo con toda la seguridad y con toda la confianza, porque Él es mi amparo, mi fortaleza y es mi auxilio en las tribulaciones. Bendito y alabado sea el Señor. Él me ha demostrado que no estoy sola ni estamos solos, gente. Así es de que Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito y alabado sea nuestro Señor. En esta hora le pido a mi Dios Todopoderoso que sea el Espíritu Santo teniendo misericordia de todas aquellas personas que van a escuchar la palabra de Dios, de aquellas personas que van a estar atentos a escuchar su palabra. Bendito sea nuestro Dios. Así que en el nombre poderoso de Jesús, si estás enfermo, si estás afligido, si estás abatido, si estás desesperado, si estás angustiado, sea lo que sea, ven a Jesucristo, porque Él es el único que nos puede ayudar en todo lo que necesitamos, y te lo digo por experiencia, no te lo digo por hablar, simplemente hablar, sino porque Dios me ha ayudado y me ha guardado y me ha sostenido siempre. Desde que nací, el Señor me ha sostenido bajo su gracia, bajo su gran amor y misericordia. Bendito sea nuestro Dios. Así que en esta hora, gente, quiero compartir la palabra del Señor. Quiero compartir este mensaje, quiero compartir esta reflexión para que reflexionemos, para que meditemos todos los días, gente. No nos olvidemos de que estamos aquí, estamos vivos y estamos respirando por la gracia de Dios. Sin Dios no somos nada en este mundo. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Dice la palabra de Dios de que nosotros somos como la hierba del campo, ¿verdad? Dice, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que en el Evangelio os ha sido anunciado. Bendito y alabado sea el Señor. Así que la palabra de Dios nos enseña, gente, y nos dice, ¿verdad?, de que el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. El Evangelio, por medio del Evangelio, ha sido anunciado la palabra de Dios. Así es de que acerquémonos con toda la confianza, acerquémonos con toda la certeza y con toda la convicción, porque Él es nuestra única esperanza. Así es de que la palabra de Dios nos enseña y nos dice en Primera de Pedro 2 del 21 en adelante, dice, pues para esto fuisteis llamados. Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado. El tema, ¿verdad? Dios nos ha llamado. Recordemos de que cuando en el principio dice la palabra de Dios, de que Dios llamó a Adán y le dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Ves? Entonces, porque Adán había fallado contra Dios y se escondió. Se escondió. Y muchas veces, gente, eso nos pasa a nosotros también. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros hacemos algo, cualquier cosa desagradable, cualquier cosa que aún nosotros nos avergonzamos, entonces nos escondemos, ¿ves? Entonces muchas veces quisiéramos ser, yo te lo digo por experiencia, ya, porque bueno, la verdad es que soy humana, ¿verdad?
Y como humana, pues dice la palabra de Dios, el pecado que mora en mí, decía el apóstol Pablo, me hace hacer cosas que yo no quiero, ¿ves? Entonces, pero bueno, todas las cosas a veces vienen para bien, para que reflexionemos y para que nos demos cuenta de que no somos perfectos, que somos personas débiles, que somos personas, o sea, que sin Dios no somos nada en este mundo, ¿ves? No podemos actuar por nuestra fuerza, por nuestros pensamientos, sino que necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos de la fortaleza de Dios, necesitamos de su amparo, ¿ves? Y entonces, pero cuando uno comete, ¿verdad?, algo que nos avergüenza, a veces quisiéramos ser como la avestruz que mete la cabeza debajo de la tierra. O sea, el avestruz, bueno, hace un hueco, ¿verdad? Y entonces mete la cabeza ahí debajo de la tierra. Entonces, a veces así nos pasa, ¿ves? Y eso mismo le pasó a Adán. Adán se escondió, sintió vergüenza. Como persona se sintió desmoralizado, como persona se sintió bueno, pues avergonzado, como persona se haber sentido bueno, defraudado él mismo, ¿verdad? Porque fallé, cometí error, cometí pecado contra Dios, ¿verdad? Pero la verdad es que él se escondió, bueno, porque no tenía, como dicen, el conocimiento, no sabía cómo resolver su problema, no sabía, hasta que Dios, ¿verdad? Hasta que Dios le abriera los ojos y el entendimiento y el corazón y la mente, y Dios le diera a conocer la verdad y Dios lo perdonara, ¿verdad? Y entonces, porque es el Señor es el que nos tiene que enseñar, el Señor es el que nos tiene que educar, el Señor, de Él viene la salvación, de Él viene, ¿ya? Entonces necesitamos de Dios. Sin Dios estamos, como dicen, fritos. Sin Dios no tenemos protección. Estamos indefensos, incapacitados. Estamos sin Dios, ¿ves? Entonces, llamados por Dios, ¿verdad? Por eso Dios nos llamó. Dios llamó a Adán y le dijo: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán salió y entonces le dijo, pues, ¿por qué te escondiste? ¿Ya? Y él le dijo: pues yo me escondí porque oí tu voz, escuché tu voz y tuve miedo. ¿Ves? Bendito y alabado sea el Señor. Y así nos sentimos nosotros cuando hacemos algo desagradable delante de Dios. Nos escondemos y sentimos miedo. Sentimos miedo de Dios, sentimos vergüenza. Bendito y alabado sea el Señor. Pero bendito y alabado sea nuestro Dios, porque Él es grande, Él es maravilloso y Él se manifiesta y Él tiene una gran compasión con nosotros. Su amor es infinito porque Él es nuestro Padre, ¿verdad? Él nos hizo, Él nos dio aliento de vida y además del aliento de vida, también derramó su sangre por nosotros para limpiarnos, para favorecernos. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo dice, padeció por nosotros. ¿Ves? Entonces padeció, Jesucristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Jesús nos dejó ejemplo, ¿verdad?
de todo lo que Jesús hizo. Y dice la palabra, enmudeció y no abrió su boca. ¿Ves? Entonces él vino, ¿verdad? Para enseñarnos la verdad, para que seamos mansos, para que seamos humildes, para que seamos personas de buenas obras, de buenas conciencias. ¿Ves? Y dice la palabra, para que sigáis sus pisadas. El Señor dice que sigamos su ejemplo, que sigamos las pisadas del Maestro. Así como cuando los niños, ¿verdad? Los niños ven las cosas que hacen sus padres, y entonces ellos van imitando lo que sus padres van haciendo. Entonces, y a veces nosotros nos causa risa y nos causa gracia cuando miramos a un niño de que está haciendo lo que el papá o la mamá hace, ¿verdad? Y entonces, entonces es lo que Dios quiere, que nosotros también sigamos a Jesús. Sigamos a Jesús porque Él es el que nos guía. Él es el que nos enseña. Él es el que va delante de nosotros. ¿Ves? Y entonces, por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Quien llevó, dice en el 24, en el versículo 24, dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados. Él cargó con toda esa maleta. Él cargó con toda esa carga, con toda esa inmundicia. O sea, Él no cometió pecado, ¿ves? Sino que Él tomó toda esa carga, todo ese peso. Él lo cargó por amor, ¿verdad? Porque nosotros ya no podíamos más. Y entonces estábamos hundidos, ya como dicen, ni la coronilla de la cabeza se nos miraba, ¿ya? Porque estábamos hundidos en el pecado, estábamos hundidos en el mal. Entonces dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas, por las heridas de Jesucristo, fuimos nosotros, dice, sanados. ¿Ves? Entonces nos sanó, el Señor nos sanó, el Señor nos limpió, nos limpió, ¿verdad? Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. ¿Ves? Éramos como ovejas descarriadas. No sabíamos para dónde agarrar. Agarramos para un lado, agarramos para el otro. Bueno, y los caminos se nos hacían un solo colocho. No hallamos para dónde agarrar. Entonces dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces Jesús es nuestro pastor, Jesús es nuestro obispo, ¿verdad? De nuestras almas, Entonces, o sea, con esto no quiere decir, ¿verdad?, de que nosotros como personas terrenales, como personas humanas, no vamos a tener un pastor humano. Claro que sí, tenemos, porque Jesús también constituyó pastores, maestros, profetas, ¿verdad? Y bueno, le dio dones a los hombres, ¿verdad? Para que nos ayudemos unos con otros. Bendito y alabado sea el Señor. Pero bueno, dice que Jesús, ¿verdad? Que sigamos las pisadas del Maestro. Él nos llamó ¿para qué? Para que lo sigamos a Él, para que pongamos nuestros ojos en Jesús. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Entonces dice la palabra de Dios ahí mismo en Pedro 2, en el 11, dice, amado, decía el apóstol Pedro, ¿verdad? Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os
os tengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, él ahí nos está aconsejando y nos está diciendo, les ruego, les aconsejo, ¿verdad? Como extranjeros y como peregrinos. Les aconsejo que ustedes son extranjeros en esta tierra, son peregrinos. ¿Ves? Recordemos de que antes las personas, por ejemplo los gitanos, caminaban de un lado para otro, eran unos peregrinos, no se quedaban en un solo lugar, llegaban, acampaban y seguían y caminaban y avanzaban, ¿ves? Y entonces dice como extranjero, el extranjero, bueno, va a los países, va a los Estados Unidos, va a España, va al Brasil, como extranjero, va a Costa Rica, va a Nicaragua, Panamá. Entonces, la persona extranjera, ¿verdad? Es una persona que no es de ese país, no es originaria, ¿ves? Sí. No vive, sí. Puede vivir, pero no es de esa raíz, ya. Entonces la palabra de Dios nos enseña y nos dice, ustedes en este mundo, dice la palabra, ¿verdad? El apóstol decía, les aconsejo como extranjeros y peregrinos, dice, ¿verdad? Bendito y alabado sea el Señor. Dice como extranjero que os atengáis, ¿verdad? De los deseos carnales que batallan contra el alma, ¿ves? De los deseos, de las pasiones, ¿ves? De todas esas cosas que desagradan a Dios, porque esas cosas, ¿verdad? Nos apartan de Dios, nos alejan de Dios. ¿Ves? Entonces, él lo que nos está dando a entender, ¿verdad? Es que nosotros nos mantengamos firmes, nos mantengamos viendo a Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la salvación. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Grande es nuestro Dios. Bendito seas, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Ves? El Pedro, ¿verdad? Como judío, él está hablándole y está aconsejando, predicando y anunciando pues a los judíos. ¿Ves? Pero él está diciendo, den ejemplo a los judíos, manténgase en una buena vuestra manera de vivir. O sea, y nosotros, ¿verdad? Como cristianos, entonces, que mantengamos, que demos ejemplos, ¿ves? Que la gente vea las buenas obras, que la gente vea la diferencia, que hay diferencia entre la persona cristiana y la incrédula, la que no es cristiana, ¿ves? Y entonces, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Entonces, para que aquellos no murmuren, pues, porque al estar murmurando, ¿verdad? Entonces ellos están pecando, dice, como malhechores. ¿Ves? Una persona que está haciendo algo malo, la murmuración, estar murmurando del prójimo es malo. Entonces, hay un versículo que dice, ¿verdad? Deja que ellos se conviertan a ti y no tú te conviertas a ellos. Bendito y alabado sea el Señor. Así es que el Señor, el apóstol, ¿verdad? Por medio de su palabra, entonces, por medio de la palabra nos aconseja, ¿verdad? Para que nosotros nos mantengamos firmes en la palabra de Dios. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Y en el versículo 9
del mismo 2, ¿verdad? Dice, mas vosotros sois escogido, fuiste llamado, fuiste escogido. Dice, eres un real sacerdocio, eres una nación santa, eres un pueblo, dice, adquirido, un pueblo adquirido por Dios, para que anuncies, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Bendito y alabado sea. Vosotros, dice, en otro tiempo no erais pueblo, en otro tiempo estábamos, en otro tiempo estábamos como ovejas descarriadas. Cada quien, dice, tomó su propio camino, cada quien, tomó, se fue a la derecha, a la izquierda, y bueno, se fue, ¿verdad? Donde le dio su gana. Dice, pero que ahora sois pueblo de Dios. Ahora soy llamado pueblo de Dios, pueblo de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña en Efesios 2:13, dice la palabra de Dios, bendito sea nuestro Dios. 2:13 dice la palabra, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, porque en otros tiempos andábamos como ovejas descarriadas, sin pastor, ¿verdad? Entonces cuando un animalito no tiene dueño, entonces anda ahí en el monte, anda como un animalito silvestre sin que nadie lo detenga. Pero dice la palabra, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de Jesucristo. Bendito y alabado sea el Señor. Y entonces dice en el 4:5, dice la palabra de Dios. Dice en el 4:5, dice en el 4:1, yo pues preso, dice, en el Señor, yo preso en el Señor os ruego. O sea, el apóstol Pablo sí dice, yo preso, ¿verdad? Él se considera, preso, agarrado completamente. Dios lo agarró para él, para que le sirviera a él en cuerpo, en alma y en espíritu. ¿Ves? Y entonces dice, yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, dice la palabra de Dios, con toda humildad y mansedumbre. Sé humilde, sé manso, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Solicito, dice él, ¿verdad? Solicito que guarden la unidad del Espíritu, que estemos unidos por medio del Espíritu Santo. Estemos unidos, ¿verdad? Estemos unidos, dice, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza y de vuestra vocación. Ahora dice, un Señor, una fe y un bautismo. Bendito y alabado sea. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios, ¿verdad? Entonces dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces Dios desea, ¿verdad? Que como fuimos llamados, dice que estemos unidos, ¿verdad? Somos un pueblo, ya no somos, somos el pueblo de Dios. Todos los que creen en Jesús somos el pueblo de Dios. Entonces dice, fuiste llamado, dice, y entonces tenemos un Señor que es Jesús. Él es nuestro único Señor. Tenemos una fe en nuestro Señor y tenemos el bautismo.
ves, obedeciendo como señal que somos cristianos, ¿verdad? Y dice un Dios, ¿verdad? Porque en este mundo hay muchos dioses que el hombre se ha hecho, se ha inventado, se ha creado, se ha fabricado. Pero nuestro Dios es el creador de los cielos, entonces, y de la tierra y de nosotros. Entonces dice, tener un Dios, solamente un Dios, el único Dios que David decía, ¿verdad? Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así, Señor, mi alma tiene sed de ese Dios, del Dios vivo, pero del Dios vivo, no del Dios muerto, ¿ves? Entonces dice Dios y Padre, que Él sea el Dios y Padre de todos y para todos, ¿verdad? Y por todos. Entonces, entonces dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Entonces, Él subiendo a lo alto, ¿verdad? Así como vino Jesús del cielo, así subió. Y se llevó cautiva, dice la cautividad. Se llevó a aquellos cuando estaban en el seno de Abraham, ¿ves? Entonces a todos los que habían muertos en el tiempo de Abraham, creyendo en Cristo, se los llevó, dice, para el cielo. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? ¿De qué? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? En Pedro, primera de Pedro, donde les estaba leyendo. Entonces nos enseña, ¿verdad? De que nos mantengamos, dice, firmes. Firme, gente, firme como un buen soldado en Jesucristo. ¿Ves? Entonces dice, ¿verdad? Como hijos obedientes, bendito, sabiendo que fuiste rescatados, ¿verdad? Entonces, bendito y alabado sea el Señor. Así es que, gente, ¿verdad? Dios nos ha llamado, y Dios nos ha llamado, ¿verdad? Y entonces para que sigamos las pisadas del Maestro, para que pongamos nuestros ojos en Jesucristo, porque Jesucristo, Jesús, eso es lo que yo te voy a predicar todo el tiempo, porque Jesús es nuestro Señor, Jesucristo es nuestro Dios, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la vida y Jesús es todo, es todo. En Él está toda la plenitud del Dios vivo y eficaz, del Creador del cielo y de la tierra. Así que si en esta hora tú quieres acercarte y escuchar la voz de Dios, entonces solamente tienes que decirle: Señor, aquí estoy en el nombre poderoso de Jesús. Perdóname todos mis pecados, Señor. Y yo recibo a Jesús, lo recibo como mi Señor, como mi Salvador, lo recibo como mi Redentor, lo recibo la sangre de Él para que me limpie, Señor, desde la cabeza hasta los pies. Yo reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Así es que, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, me entrego mi mente, entrego mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. Todo lo deposito en ti, Señor, porque yo sin Jesús, sin Dios, yo no soy nada en este mundo. Así que lo reconozco, Señor. Reconozco que soy pecadora. Reconozco que soy pecador y que reconozco que necesito al Espíritu Santo para que me ilumine, Señor, para que me ayude a ver las pisadas del Maestro. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, porque me has llamado. Gracias, Señor, porque has puesto los ojos en mí. Gracias, Padre bendito. Inscríbeme en el libro de la vida, Padre, para que mi nombre aparezca claramente en el nombre poderoso de Jesús. Te lo ruego, te lo suplico. Así es que, gente, en esta hora, si tú hiciste esa oración, y bueno, comparte la palabra y sigue adelante, sigue adelante, como el canto que dice: sigue adelante, sigue, que no te importe nada. Bueno, que no te importe lo que digan, tú sigue adelante, avanza y avanza en el nombre poderoso de Jesús, porque la verdad es que tienes que escapar por tu vida. Bendito sea. Así es que me despido. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.